Hola de nuevo, hemos hecho un descansito en este primer congreso de autoconocimiento de la adolescencia y estamos aquí de vuelta. ¡Wow! Llevamos una mañana impresionante. Quiero agradeceros todos los agradecimientos que nos estáis enviando. Hay una lista tremenda, lo estáis disfrutando, esto es muy importante. Yo también lo estoy disfrutando, los ponentes también lo están disfrutando, me consta, me lo han dicho ahora en el intermedio. Está siendo interactivo, estamos hablando, bueno, de esto se trata, de disfrutar. Es muy importante disfrutar, disfrutar de la vida y así también nuestros hijos pues aprenden a disfrutar de forma sana. Así que, bueno, nada, pues son las 12, vamos a estar hasta las 2, nos quedan 2 horas por delante muy interesantes. Ahora es un momento álgido porque ahora vamos a hablar de datos, de ciencia, de investigación y tenemos con nosotros a Camila Peralta, que es un lujazo, científica de formación, estudió ciencias medioambientales, luego licenciada en educación y pronto hay algo que marca su vida, ¿no? Esto recuerda mucho a mí, el mindfulness y la meditación, ¿no? Y decide formarse como profesora de MBSR, una prestigiosa universidad de Brown, esto lo tenemos en común, máster en neurociencias cognitivas en la Camila José Cela, máster en mindfulness en contextos de salud, Universidad Complutense. ¡Wow! Oportunidad de investigar directamente, que esto está al alcance de muy pocos, con adolescentes. Funda el proyecto Respira Mindfulness, que os invito a explorar. Ahora os pasaremos los links de todos, los enlaces de todos. Y tiene la intención de promover una cultura de desarrollo de habilidades emocionales y atencionales. Y hoy nos va a hablar justo de esto, ¿no? de la evidencia científica disponible. Nos va a hablar de la salud mental de nuestros adolescentes, qué importante, y vamos a hablar también de las evidencias que tenemos en cuanto a programas de educación emocional en adolescentes. Camila, compartimos maestros de mindfulness que nos han puesto en común. Es raro que no nos hayamos encontrado en algún encuentro de estos de silencio, en un retiro de estos de silencio. Seguro que a partir de ahora nos empezamos a encontrar. Es un placer. Hoy por primera vez nos hemos visto en persona, hemos estado hablando en estos meses y bueno, pues me gusta mucho poder estar conectado, vinculado a ti, porque bueno, pues siento que tenemos caminos bueno, similares y que compartimos cosas bonitas. Así que nada, pues bienvenida, te quiero dar la bienvenida y quiero empezar preguntándote por la salud mental de nuestros adolescentes. Bueno, muchas gracias, Ángel. También para mí es un gusto y estoy encantada de estar aquí hoy y compartiendo también con tanta gente, ¿no?, que está interesada, tantos padres, madres, cuidadores, profesores, etc. Bueno, quería contarte que en general hay datos globales que apuntan a que ha ido aumentando las incidencias de enfermedades mentales en adolescentes. Wow. Y, por ejemplo, para arte, son muchos datos en realidad. Yo simplemente estoy tratando de hacer como una especie de contexto para entender por qué es importante el trabajo que estamos haciendo entre todos, ¿no? Y, por ejemplo, hay un dato de la UNICEF del 2021-2023 se está ratificando que el 13,5% de los menores de 19 años tienen una enfermedad mental. Wow. Y esto es muy interesante porque no son también las mismas enfermedades mentales para los mismos tramos de edad. Vale. Entonces, por ejemplo, de 5 a 9 años, Sí. lo que más prepondera es la ansiedad. Wow. Y en el caso, claro, y en el caso de los adolescentes entre 15 y 19 años y 20 y 24 años son los trastornos depresivos. Wow. Entonces es bien interesante como ir poniendo como atención en este tipo de datos. Pero ahora en España, para ir puntualizando, yo me he centrado en datos, por ejemplo, que ha entregado el Ministerio de Salud, pero también hay una fundación FAD Juventud, no sé si la has escuchado alguna vez, que Sí. dan datos constantemente bastante interesantes. Por cierto, tú cuando quieras, porque sé que has hecho unos gráficos ahí interesantes, no sé, cuando quieras que los pongamos, que los mostremos, sí, pues podríamos, ya podríamos mostrar el primero irlo mostrando para que... de salud mental. El siguiente, sí, creo que es. el siguiente. Siguiente. Aquí, ¿no? Sí.
Entonces es interesante observar que a nivel global, como les decía, el 13,9% de los menores tienen un trastorno mental diagnosticado. Y como te decía anteriormente, los tramos de edad son distintos, las tendencias de trastornos mentales. 5 a 9 años más bien ansiedad y de 15 a 24 años depresión, mayor depresión. Y en España, en esta encuesta que te estaba hablando de esta organización FAD Juventud, sí. El porcentaje de jóvenes que reconoce haber tenido algún problema de salud mental es de 59,3%. Eso es muchísimo, ¿no? Muchísimo. Esto significa 6 de cada 10 Exacto. jóvenes, ¿no? Y fíjate que con respecto al 2017 hay un aumento que es bastante notable. Entonces yo creo que todas estas cosas son bien importantes como destacarlas. Totalmente. Respecto a indicadores de salud mental, y puse en esta lámina estos indicadores porque creo que a nosotros como padres, cuidadores, profesores, es bien importante tener en cuenta cuáles son los indicadores que nosotros podemos poner atención cuando estamos frente a un grupo de adolescentes o hijos adolescentes. 4 de cada 10 jóvenes experimentaron de manera muy frecuente falta de energía, tristeza, problemas para concentrarse, miedo al futuro, poco interés para hacer cosas, problemas para dormir y ataques de ansiedad. Y fíjate que el 42,4%, o sea, han tenido 5 o más síntomas de estos durante los últimos meses que se hizo la encuesta. Y aquí quiero recalcar algo que voy a ir como contando. Hay diferencias en términos a sexo, por ejemplo, a mujeres y hombres. En este caso, estos síntomas 5 más se expresan más en mujeres que en hombres. Entonces es interesante ir dejando estas cifras, después si queremos las podemos retomar, conversar y un poco también para la reflexión. ¿Por qué estará pasando esto? Me parece impresionante, ¿no? Sí. O sea, que es... Cada vez se están haciendo más estudios en cuanto al tema del género y ver las diferencias, porque mujeres pueden tener este tipo de... Sí, que puede ser un tema de facilidad para expresar, ¿no? De la mujer, o puede ser que refleje la realidad y que la mujer se sienta, pues, bueno, más presionada por algún motivo. Bueno, entiendo que no hay claridad en este sentido, los datos son los que son, ¿no? En este momento. Quería destacar cosas positivas. Sí, muy bien. Que también cuando he desarrollado en los cursos, en los colegios, aparece y que me parece súper interesante. Las familias y las amistades siguen siendo uno de los aspectos más satisfactorios, los más satisfactorios para los adolescentes. Y esto creo que es súper importante porque es en contra un poco del discurso que tienen ellos, que es como déjame solo, no quiero que estés aquí, no me acompañes, déjame. Y resulta que aquí se muestra que en realidad esto es muy importante para ellos. Entonces me parece como también algo como positivo también para nosotros y que podemos hacer también nosotros. Claro, ¿verdad? qué mensaje, ¿no? Para las familias, ¿no? Ese cuando me dice déjame, que estás solo, ¿no? Y es bueno, sí, te dejo tu espacio, pero es importante poner límites de nuevo, responsabilizarnos y crear esos ambientes, extender esos espacios de comida, de juego, de charla, porque al final, sean conscientes o no lo sean, sean capaces incluso de expresarlo o no, ellos cuando se ponen, ¿no? y piensan en ello, yo también lo veo nos lo vemos nosotros en el campamento, cuando están cómodos, cuando se relajan, pues te lo dicen, ¿no? Oye, es que mis padres son muy importantes para mí, bueno, sí, no aguanto a mi padre, pero en realidad, joder, cómo le quiero y cómo aprecio cuando puedo pasar tiempo con él, ¿no? Que esto es muy importante. Y el otro aspecto final, simplemente como para dejarlo también, respecto a cuáles son como los gatillantes de estrés. Los gatillantes de estrés principales para los jóvenes españoles, por lo menos desde las encuestas, son los estudios, en primer lugar, sobre todo en el grupo etario de adolescentes menores, menores de 18 años, y luego de 18 a 19, 25 tiende a ser, además de los estudios, se agrega el factor del trabajo, de qué van a hacer, qué van a hacer o en qué se van a poder... Exacto. Normal, muy bien. Oye, y claro, los jóvenes pasan mucho tiempo en las redes sociales. Entiendo que uno de los temas será, aunque no nos lo creamos, ¿no? será la salud mental en las redes sociales.
qué hablan o qué les interesa o qué les preocupa en relación a su salud mental, ¿no? Sí, mira, aquí podemos poner la siguiente imagen. Es la Anterior. Sí. ¿Qué les interesa y qué les preocupa? Sí. En temas de relación de la salud mental, pero puntualmente en temas de, bueno, no solo la salud mental, sino que también las redes sociales. Vale. 1 de cada 5 jóvenes siente estrés por su interacción en las redes sociales, lo cual eso es bastante importante, pero sobre todo, nuevamente volvemos a mirar, hay una diferencia entre los datos del 2019 y el 2023, sube del 13,6% al 24,4%, y eso también es algo a destacar. Vale. Hay un aumento de la preocupación y de cómo ellos se sienten en estas interacciones en las redes sociales. Todo el tema de las redes sociales está siendo un tema, una tendencia en los estudios, porque se está viendo cada vez que la influencia puede ser mayor, pero no hay consensos a nivel, o sea, no hay consenso en términos de, a ver, utilizamos pantalla, no utilizamos pantalla, hay toda una discusión que me parece que está muy viva y está muy ahí presente, me parece muy interesante. Es muy interesante esto, porque ahora que lo dices, el otro día que yo vi que en algunos de los países pioneros están dando un poco marcha atrás. Si no me equivoco, la noticia hablaba, no sé si era de Noruega o de Suecia, uno de estos países que había decidido retirar las tablets y los ordenadores de las aulas, o por lo menos limitarla más, ¿no? Esto es increíble cuando aquí estamos en el proceso de meterlas, no sé, es como, ¿no? Es que yo creo que los países lo que han ido haciendo es que en un principio se integraron los componentes digitales en las aulas de manera de igualar esto, ¿no? Que todos tuvieran acceso. Todavía hay muchos problemas con el acceso en la educación, por lo menos a la parte digital. Claro. Pero luego, ¿qué hacemos? ¿Qué pasó? Que fue como algo que se desmadró de alguna manera. Vale. Entonces, poco a poco se están tomando medidas y hay muchas cosas que van en retroceso en términos de decisiones del uso de las redes, de las pantallas, insisto, y las tecnologías. Entonces, volviendo un poco también a, a los datos, te quería mostrar algo que nuevamente ocurre en lo anterior, que es las mujeres adolescentes se sienten mucho menos seguras de que si van a recibir acoso en las redes sociales. Un 38,1% solamente se sienten seguras y los chicos 53,1%. Vale. Entonces es un tema como interesante. Estuve en un evento que organizaron en Google y junto con FAT, y a ellos habían varios youtubers y gente como muy influyente en el término de redes sociales. Y de las cosas que más me llamó la atención era acerca de la preocupación que tenían los jóvenes del uso, o del mal uso, mejor dicho, de las pantallas y de las tecnologías por parte de los adultos. Creo que hay una brecha enorme, o sea, si nosotros como adultos no tenemos la capacidad todavía de que no nos hemos educado digitalmente o alfabetizado, ¿cómo vamos a ayudar a nuestros hijos? O sea, yo creo que tenemos una gran tarea, un desafío de meternos ahí y investigar. Y yo creo que ahí el tema de la comunidad, las comunidades de padres son súper importantes, como en la organización y cómo organizamos tanta información que hay. Otro tema que a ellos les preocupa mucho es el tema de la poca cultura que hay de contraste de la información. Vale. Y esto es un poquito peligroso, y por decirlo bastante. Hay muchísima información dando vuelta en las distintas redes, y el problema es que durante la adolescencia tú y yo sabemos que se están construyendo también la identidad. Y entonces aquí, en esta construcción de la identidad, que ha sido la historia de toda nuestra humanidad, se van agregando entonces factores digitales. O sea, tenemos por un lado un plano real, de la vida real, de cómo nos relacionamos aquí, pero por otro lado también existe un plano de información digital, y que va creando entonces también realidades completamente distintas. Mundos paralelos. Entonces, para nosotros es muy difícil entenderlos, y creo que en este sentido hay una especie de desconocimiento muy grande que tenemos también los adultos. ¿Qué cosas podemos hacer los adultos en esto? Si nosotros no sabemos ocupar muy bien las redes, si no sabemos ocupar muy bien las tecnologías, sí podemos educar los criterios, la forma de cómo
entramos a las redes sociales, Vale. primero con un criterio, y eso se tiene que hacer desde muy pequeño, o sea, te estoy hablando Sí, sí, sí. pequeñito, Pequeñitos, sí. pequeñito, Vale. 3 años en adelante, Adelante. poco a poco, o sea, los niños que van viendo esto. Muy bien. Y lo último, para dejarlo también, es el tema de que tampoco educamos ni vemos cuáles son las emociones que van surgiendo en los adolescentes cuando están dentro de las redes. Vale. Lo que nos pasa a nosotros puede ser súper interesante ver lo que nos pasa a nosotros cuando entramos a distintas redes, no sé. Sí, y alguien tiene un comentario Y vemos los comentarios. más hiriente, ¿no? Pues ya nos afecta como adultos. ¿Qué nos pasa cuando vemos tanta información en Instagram? ¿Qué tipo de información? ¿Qué pasa con los adolescentes? ¿Qué están sintiendo frente a eso? Wow. Lo dejo ahí. Wow, muchas cosas sobre las que reflexionar. Es un mundo, la verdad, muy interesante. Yo quería hablar un poco de evidencia científica en cuanto a programas de educación emocional de alguna forma, ¿no? Porque como padres entiendo, ¿no? Que dices, bueno, hemos hablado de yoga, hemos hablado de mindfulness, un campamento de inteligencia emocional, una actividad en el cole de, bueno, de lo que sea, de movimiento corporal. Hay muchas opciones, ¿no? Pero bueno, si nos interesa como padres que nuestros hijos tengan un acceso también seguro al mundo del autoconocimiento, del desarrollo personal, ¿qué evidencias hay algo? Sé que es difícil porque hay como muchos tabúes a la hora de dejar, ¿verdad?, que se investigue con esta edad. Por buenas razones también, porque queremos protegerles y tal. Pero claro, esto hace que los datos pues no sean abundantes. Entonces, ¿qué sabemos y qué no sabemos? Si Mira, te puedo preguntar, ¿no? En cuanto a evidencia de los programas de educación emocional, que podemos ver la diapositiva siguiente ahí. Está. Yo creo que aquí esto grafica y ordena las consideraciones que tenemos que tener antes de analizarlo. Primero, la inteligencia emocional no es solamente gestionar las emociones. Y yo creo que ahí partimos de muchas veces de distintos paradigmas. Vale. Las personas que trabajamos en educación emocional, hay a veces distintos paradigmas y, sí, por ejemplo, a mí me encanta la definición de la inteligencia emocional. No es solo gestionar emociones, sino que también es tener conciencia de los actos propios y de sus consecuencias. Muy interesante. Entonces eso nos da y nos abre, nos saca de quizás de estar pendientes solo de nuestras emociones, sino que de nuestras emociones van a tener repercusiones en los demás, que pueden ser positivas o negativas. También hay un tema muy importante que tiene que ver con muchas veces lo que tú decías, ¿no? Como un poco mitos y leyendas con respecto a al mundo emocional. Y básicamente yo creo que a lo que se apunta de la mirada por lo menos de todo lo que he visto acá, es que es interesante la relación con los demás, primero. Es interesante también la mirada de que el mundo emocional tiene que ver muchas veces con la adaptación, con la capacidad que tenemos de adaptarnos y con la capacidad que tenemos también de poder saltar los desafíos, tener resiliencia, etc. Ese es un tema súper importante. Entonces, ¿cuáles son como mostrando un poco, volviendo, sí, los aspectos como importantes o más destacados? Que los programas basados en educación emocional, por ejemplo, tienden a estos chicos a tener menos problemas de conducta, una construcción de la identidad positiva, que yo creo que era un poco también lo que tú comentabas, sí, ¿no? Sí. Mayor conciencia de sí mismos, mayor seguridad en las capacidades, mayor organización y resolución de problemas. Esto se ve mucho también en el campo, en la parte de las aulas, en los colegios. Manejo del estrés, menos angustia, espacios más seguros y una mayor responsabilidad al momento de tomar decisiones. Entonces, por eso es que está todo de alguna manera relacionado. Vinculado, ¿no? Sí. Esto es. Sí, bueno, al final justamente esto que se pone ahí es en qué consiste el autoconocimiento, ¿no? En tener conciencia de uno mismo, conciencia de los demás, el impacto que tenemos en los demás, cómo resolvemos problemas, cómo manejamos nuestro estrés, cómo nos hacemos responsables de nuestras decisiones, ¿no? O sea que bueno, si te entiendo bien, al final programas basados en educación emocional tienen un impacto positivo de autoconocimiento, autogestión, etcétera, ¿no?
Así es. Muy, muy interesante. Bueno, vamos a pasar a las preguntas porque me imagino que habrá un montón de preguntas y comentarios. Dejadme un segundito que vea. Wow, sí, hay un montón, la verdad. Vamos a ver cómo manejamos esto. No os preocupéis, por cierto, que ya sabéis, aunque no dé tiempo a contestar todo, nosotros vamos después a encontrar la manera de que lleguen esas respuestas a vosotros. Muy bien. Bueno, quizás sí, alguien pregunta, ¿no? Dice, bueno, que tú que has sido afortunada de trabajar directamente con los chicos, dice, ¿qué impacto, qué efectos has observado en el trabajo directo con ellos? Una mayor sensibilización frente a los propios procesos que están ocurriendo durante la adolescencia, de lo que ellos están entendiendo y un entendimiento también de los procesos que están viviendo. Una vez que ellos dicen, vale, o sea, mi cerebro todavía no está maduro, hay ciertas zonas que todavía no han terminado de desarrollarse, etcétera, y eso tiene una implicancia, ellos lo valoran muchísimo, les encanta. Saber de sí mismos, les encanta Bueno. conocer la neurociencia de su cerebro, de sus procesos, etcétera. Yo también, ahora continúas. Nosotros tenemos esta experiencia también en el campamento, que este acceso a cosas interesantes, tú dices, bueno, ¿le puede interesar a un adolescente saber cómo funciona su cerebro? Sí, sí, les llama muchísimo claro, la atención. una clase, ¿no? Fijaros, ¿no? Como una clase sobre el cerebro y cómo funciona el cerebro puede ser tremendamente aburrida o tremendamente interesante, dependiendo si la hacemos para ellos. Entonces, claro, nosotros también en el campamento hablamos de neurociencias, de cómo funciona y aprende el cerebro, de cómo esto no puede tener un impacto a la hora de aprender un nuevo deporte. Todo esto lo hablamos y a ellos les fascina, o sea, es que les vuelve trata de loco. ellos mismos, Porque trata de ellos. de lo que ellos están viviendo. Entonces tiene, como se dice en educación, esto tiene un contexto, está contextualizado, ellos lo entienden. Entonces, muy interesante. Te quería comentar también que hay cosas súper simples, pero de pronto importantes. Por ejemplo, me destaca mucho el aprender a descansar. Wow. El descanso activo, como que muchas veces dicen, Camila, yo no sé descansar, por ejemplo, bueno, o sea, o no me doy cuenta que no estoy descansando muy bien. Disponerse al descanso, la sensibilización de las necesidades propias y de los demás, claro. La conciencia de los límites y el autocuidado, pero todo esto es en una base de una conciencia no solo de los procesos mentales, sino que también de una conciencia corporal. Es muy importante la conciencia y la conexión corporal, que yo creo que es lo más destacado de todo esto. Que todos los programas de educación emocional en general, en los cuales van a tener buenos efectos, no sé si todos, pero sí cuando se hace un enfoque hacia el cuerpo. Creo que es muy, muy, muy importante. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. También esto es una experiencia que también puedo compartir de estos 11 años trabajando ahí en el campamento, ¿no? Lo importante que es esa conexión con el cuerpo, ¿no? Tomarse esos momentos, esos instantes para simplemente dejarse sentir, tomar un par de respiraciones, ¿no? Respirar y decir, ¿qué siento ahora? ¿No? Y nosotros hacemos unas rondas muy bonitas en las que, pues imaginaros, ¿no? Los 48 adolescentes ahí en una ronda gigante y nuestros monitores, 7, 8 monitores allí, y todos y cada uno de nosotros nos tomamos un instante para respirar, para sentir nuestro cuerpo y decir, ¿cómo estoy ahora? ¿Qué estoy sintiendo? ¿No? Y todo está bien, por cierto, todo está bien, porque ahí hay de todo. Hay uno que te dice, pues yo me siento relajado, y otro que te dice, pues no sé por qué, pero siento ansiedad. Y es lo que hay que sostener esa ansiedad. Exacto. En ese momento, ¿no? Y esto es increíble, ¿no? Porque te das cuenta de que no nos han enseñado, ¿verdad?, a trabajar con nuestro cuerpo, a observar nuestro cuerpo. Y las primeras reacciones muchas veces es, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes ahora? No vale decir bien o mal, esto es una automatización, pero siéntete y dime, y dices, no sé, no siento nada, ¿vale? Pues está bien, este es el principio, no siento nada, ¿vale? Pero obsérvate y sigue observándote y a ver qué empiezas a sentir, ¿no? Sí, es un rol bien importante como de parte de los adultos de ser de alguna manera un espejo para ellos, pero a través también de nuestra propia educación emocional. Yo creo que, insisto, como lo que pasaba con el tema digital, creo que también en el mundo adulto tenemos un gran desafío en nuestra propia educación emocional.
tenemos pocas palabras, poco Vocabulario, ¿no? conceptos, pocas emociones, tenemos un par de emociones. O Total. concentramos todo, ¿cómo estás estresado? Y estresado significa muchísimas Muchas cosas. cosas, claro. Entonces yo creo que hay mucho por hacer y yo creo que en ese sentido me encantaría poder transmitir que a pesar de que las cifras a veces no son tan alentadoras, hay datos, hay información y hay muchísimas personas que estamos tratando de hacer como de alguna manera aportar con un granito de arena. En mi caso, por ejemplo, en los colegios, con los profesores, porque si no hay un mundo de profesores y de adultos que esté educándose en esto, es muy difícil poder traspasarlo. Y lo mismo con las familias. El apoyo de las familias es súper importante, porque si no queda todo esto en una isla y no tiene sentido. Totalmente, ¿no? Bueno, de ahí este foro, ¿no? que surge un poco también desde esa necesidad de somos muchos los que estamos haciendo cosas, ¿no? Bueno, vamos a compartirlas aquí, vamos a tener este foro para expresarnos, para que empezar a, bueno, a compartir cosas y bueno, y la verdad que es un placer escucharte, estar aquí. Me gustaría también que la gente eso, pudiera ver tus datos, tu página web, y bueno, y pudiera ponerse en contacto contigo, entiendo, para cualquier cosa, consulta al respecto, y estoy segura de que hay que ser paciente porque esta mujer está muy ocupada, señores, y es normal, pero ella siempre contesta y siempre es amable y bueno, es un placer tenerte aquí. También comentaros a todos que hemos puesto los enlaces, estamos poniendo los enlaces de todo lo que vamos diciendo. Los tenéis ahí en el chat para que podáis ir recopilando y no se os olvide nada. Y después haremos también un esfuerzo para volveroslo a enviar. Así que, bueno, quería darte las gracias por este compartir maravilloso, este rato que hemos estado juntos. Ha sido un placer, hemos aprendido mucho, yo he aprendido mucho, como siempre que hablo contigo. Y nada, pues que espero que nos sigamos encontrando en el camino, donde sea, en foros, en retiros de silencio, en espacios de inteligencia emocional, donde el destino quiera. Gracias, Camila, Muchas de gracias a nuevo. ti, Ángel, Muchas gracias. y por la organización de este evento precioso y bueno, muy feliz también de compartir.